Durante siglos, excavaciones, renovaciones y accidentes han revelado objetos y lugares que nadie esperaba encontrar. Documentos ocultos, cámaras selladas, estructuras olvidadas y artefactos que no aparecen en ningún registro histórico. Hallazgos reales que desconcertaron a arqueólogos, investigadores y autoridades. Cada uno plantea una pregunta inquietante sobre lo que permanece oculto bajo nuestros pies. Hoy analizaremos 8 descubrimientos reales que no deberían haber existido. 1. La cámara sellada. Bajo la iglesia de San Miguel. En el año 2019, durante trabajos de restauración en la antigua iglesia de San Miguel, ubicada en el centro histórico de una pequeña ciudad en Castilla y León, España, un grupo de obreros descubrió algo inesperado bajo el suelo del altar principal. El proyecto de restauración formaba parte de un plan municipal para reforzar los cimientos del edificio, construido originalmente en el siglo XVI y considerado patrimonio histórico. Mientras retiraban una sección deteriorada de piedra, uno de los trabajadores notó una diferencia en la textura del suelo. Debajo de una losa particularmente gruesa, apareció una cavidad que no figuraba en ninguno de los planos históricos del templo. Los arqueólogos fueron llamados inmediatamente. Al retirar cuidadosamente la losa, descubrieron una pequeña cámara subterránea completamente sellada. El espacio medía aproximadamente 3 metros de largo por 2 de ancho y estaba construido con bloques de piedra perfectamente alineados. Lo más sorprendente era que la cámara no tenía ninguna entrada visible, ni pasadizos, ni escaleras. Parecía haber sido cerrada deliberadamente desde arriba siglos atrás. Los registros de la iglesia, algunos conservados desde el siglo XVII, no mencionaban la existencia de ninguna estructura subterránea en ese punto. Dentro de la cámara encontraron varios objetos colocados de forma ordenada sobre una mesa de madera muy deteriorada. Había 3 cofres pequeños, todos cerrados, junto a varios documentos enrollados que parecían haber sido protegidos por cilindros metálicos. También había una serie de velas parcialmente consumidas y un extraño objeto metálico cuya función no fue identificada de inmediato. Los objetos parecían haber sido colocados con intención, como si alguien hubiera preparado cuidadosamente el contenido antes de sellar la cámara. El primer cofre contenía monedas de distintas épocas. Algunas correspondían al reinado de Felipe II, mientras que otras parecían más antiguas, incluso de finales del siglo XV. Los especialistas observaron que las monedas no formaban una colección coherente desde el punto de vista histórico. Había piezas que normalmente no circulaban juntas en la misma región ni en el mismo periodo. El segundo cofre contenía varios anillos de plata con símbolos grabados que no coincidían con iconografía religiosa conocida de la región. Algunos investigadores señalaron que los símbolos parecían más cercanos a marcas utilizadas en documentos notariales antiguos que a emblemas religiosos. El tercer cofre generó mayor confusión. En su interior había una serie de pequeñas placas metálicas con inscripciones grabadas en una mezcla de latín y abreviaturas que no pudieron ser identificadas completamente. Los expertos en paleografía intentaron reconstruir el significado de las frases, pero muchos de los términos no aparecían en ningún registro conocido de la época. Algunas palabras parecían truncadas o escritas con una ortografía inusual incluso para el latín medieval. Los cilindros metálicos protegían varios pergaminos sorprendentemente bien conservados. Sin embargo, al desplegarlos, surgió otro problema. La escritura no coincidía con la caligrafía típica de documentos religiosos del siglo XVI en España.
El estilo de la tinta y la estructura del texto sugerían algo más cercano a registros administrativos o incluso a notas personales. Uno de los documentos contenía una lista de nombres junto a fechas, aunque ninguna de esas personas aparecía en registros parroquiales de la ciudad. El objeto metálico encontrado junto a los cofres fue el elemento que más llamó la atención de los investigadores. Tenía forma cilíndrica, con varias piezas móviles que parecían girar sobre un eje central. Algunos especialistas compararon el mecanismo con dispositivos utilizados en instrumentos científicos del siglo XVII, pero su diseño no coincidía exactamente con ninguno conocido. Tampoco había marcas de fabricante ni inscripciones que indicaran su origen. A medida que el hallazgo se hizo público, historiadores locales comenzaron a revisar documentos antiguos de la ciudad. Se esperaba encontrar alguna referencia a reformas estructurales en la iglesia o menciones a cámaras ocultas utilizadas durante conflictos históricos, como la Guerra de la Independencia o la Guerra Civil Española. Sin embargo, ninguna fuente mencionaba modificaciones en el altar que pudieran explicar la construcción de la cámara. Otro detalle inquietante surgió durante el análisis arquitectónico del espacio. La piedra utilizada para construir la cámara no coincidía completamente con los materiales del resto de la iglesia. Los bloques parecían provenir de una cantera diferente y presentaban un tipo de corte ligeramente distinto. Esto sugería que la cámara podría haber sido construida en una fase separada del edificio original. Sin embargo, los métodos de construcción eran lo suficientemente antiguos como para indicar que el trabajo se había realizado hace varios siglos. La diócesis local permitió que el equipo arqueológico continuara investigando durante varios meses. Se realizaron escaneos del subsuelo alrededor del altar para detectar posibles estructuras similares, pero no se encontraron otras cámaras ocultas. Tampoco se descubrieron pasadizos que conectaran el espacio con otras partes del templo. Todo indicaba que la cámara había sido diseñada como un compartimento completamente aislado. Los objetos fueron trasladados temporalmente a un laboratorio de conservación en Valladolid para su estudio detallado. A pesar de los análisis realizados durante más de un año, ninguna explicación definitiva logró aclarar por qué esos objetos habían sido colocados bajo el altar, ni quién había decidido sellar la cámara sin dejar registro alguno. Los documentos no coincidían con archivos conocidos. Los símbolos grabados en los anillos no aparecían en registros históricos, y el extraño mecanismo metálico seguía sin tener una función identificada. La iglesia de San Miguel reabrió al público después de finalizar las obras de restauración, y el suelo del altar fue sellado nuevamente tras documentar el hallazgo. Los objetos permanecen archivados para futuras investigaciones, mientras historiadores y arqueólogos continúan revisando registros en busca de alguna pista que explique por qué, hace siglos, alguien decidió ocultar cuidadosamente una colección de objetos que no deberían haber estado allí. 2. El túnel desconocido. Bajo una casa colonial en Lima. En el año 2021, durante la restauración de una antigua vivienda colonial ubicada en el centro histórico de Lima, Perú, un equipo de arquitectos y obreros encontró una estructura que no aparecía en ninguno de los registros del edificio. La casa, construida aproximadamente en el siglo XVIII, había sido adquirida por una familia que planeaba convertirla en un pequeño hotel histórico. Antes de iniciar las renovaciones principales, los trabajadores comenzaron a retirar el suelo deteriorado de una de las habitaciones traseras, una sala que durante décadas había sido utilizada como almacén. Mientras levantaban las viejas baldosas de piedra, uno de los obreros notó un hueco irregular en el suelo.
Al retirar varias capas de tierra compacta, apareció una superficie de ladrillo que parecía formar parte de una bóveda subterránea. Los propietarios decidieron detener las obras y contactar a especialistas del Ministerio de Cultura del Perú, ya que el Centro Histórico de Lima está protegido como patrimonio. Cuando los arqueólogos comenzaron a limpiar cuidadosamente el área, descubrieron una pequeña abertura que conducía a un pasadizo estrecho construido con ladrillos antiguos. El túnel tenía aproximadamente 1,5 metros de altura, lo suficiente para que una persona caminara inclinada. La estructura estaba completamente cubierta de polvo y tierra, pero su estado de conservación era sorprendentemente bueno. Lo que más llamó la atención del equipo fue que el túnel no figuraba en ningún plano antiguo del edificio. Tampoco aparecía en los registros históricos del barrio, a pesar de que muchas casas coloniales habían sido documentadas con bastante detalle durante el siglo XX. A medida que avanzaban por el pasadizo, los arqueólogos observaron que las paredes estaban reforzadas con arcos de ladrillo colocados a intervalos regulares, una técnica común en construcciones subterráneas coloniales destinadas a resistir la presión del suelo. El túnel se extendía varios metros bajo la casa y continuaba en dirección a la calle. Después de avanzar unos 15 metros, el equipo encontró una pequeña cámara lateral. En el interior había varios objetos cubiertos por una capa gruesa de polvo. Entre ellos se encontraron 2 cajas de madera parcialmente deterioradas, una lámpara de aceite antigua y una serie de herramientas metálicas cuyo uso no fue identificado inmediatamente. Las cajas estaban cerradas, aunque la madera había comenzado a desintegrarse debido a la humedad acumulada durante décadas. Cuando los arqueólogos abrieron la primera caja, encontraron varios documentos envueltos en tela. Los papeles estaban escritos con tinta oscura y parecían haber sido redactados a finales del siglo XVIII o principios del XIX. Algunos contenían listas de nombres acompañadas por cantidades de dinero, mientras que otros parecían fragmentos de correspondencia. Sin embargo, ninguno de los nombres coincidía con los propietarios conocidos de la casa durante ese periodo. Tampoco aparecían en registros municipales ni en documentos parroquiales de la zona. La segunda caja contenía objetos diferentes. Había varias monedas de plata, un pequeño sello metálico con iniciales grabadas y un conjunto de llaves antiguas. El sello fue uno de los elementos más analizados por los historiadores. Las iniciales grabadas no coincidían con ninguna familia registrada en el barrio durante la época colonial. Además, el diseño del sello parecía más propio de documentos administrativos o comerciales que de objetos personales. El equipo continuó explorando el túnel durante varios días. Descubrieron que el pasadizo no terminaba en la casa donde había sido encontrado. Después de recorrer aproximadamente 30 metros, el túnel giraba ligeramente y continuaba en dirección hacia otra manzana del barrio. Sin embargo, una sección del techo se había derrumbado en algún momento del pasado, bloqueando completamente el acceso al resto del pasadizo. Para evitar riesgos estructurales, las autoridades decidieron no retirar los escombros de inmediato. En su lugar, utilizaron cámaras pequeñas introducidas a través de las grietas para observar la parte del túnel que continuaba más allá del derrumbe. Las imágenes mostraron que el pasadizo seguía extendiéndose varios metros más, aunque era imposible determinar exactamente hasta dónde llegaba. Algunos expertos sugirieron que podría formar parte de una red más amplia de túneles coloniales utilizados durante periodos de conflicto o para el transporte discreto de mercancías. Sin embargo, esa hipótesis generó nuevas preguntas.
Los túneles coloniales conocidos en Lima como los asociados a iglesias o edificios gubernamentales suelen estar documentados en archivos históricos. En este caso no existía ninguna referencia previa. Además, la ubicación exacta del pasadizo no coincidía con rutas conocidas utilizadas durante la época colonial. Otro detalle llamó la atención de los investigadores. La lámpara de aceite encontrada en la cámara lateral contenía restos de combustible relativamente bien conservados. Los análisis químicos indicaron que el aceite no correspondía exactamente a los tipos más comunes utilizados en Lima durante el siglo XVIII. Aunque la diferencia era pequeña, sugería que el objeto podría haber sido fabricado o utilizado en otro lugar antes de ser llevado al túnel. Durante los meses siguientes, historiadores y arqueólogos revisaron archivos notariales, planos urbanos antiguos y registros coloniales en busca de cualquier referencia al pasadizo. A pesar de examinar miles de documentos, no encontraron ninguna mención a la construcción de un túnel bajo esa casa ni a la posible existencia de una red subterránea en esa parte específica del barrio. La restauración de la vivienda finalmente continuó, pero el acceso al túnel fue sellado temporalmente para preservar la estructura hasta que futuras investigaciones puedan determinar su origen. Los objetos encontrados fueron trasladados a un centro de conservación para su estudio, mientras los especialistas continúan intentando identificar a las personas mencionadas en los documentos y comprender por qué alguien construyó un pasadizo subterráneo que nunca fue registrado oficialmente en la historia de la ciudad. 3. El objeto metálico, encontrado en una mina abandonada de Perú. En el año 2016, un grupo de geólogos que realizaba un estudio de estabilidad en una antigua mina abandonada cerca de la ciudad de Cerro de Pasco, en Perú, reportó un hallazgo inesperado mientras inspeccionaba uno de los túneles sellados desde hacía décadas. La mina había sido explotada intensamente durante el siglo XX, pero varias de sus galerías fueron cerradas oficialmente en la década de 1970, después de que se consideraran demasiado peligrosas para continuar operando. El proyecto en el que participaban los geólogos tenía como objetivo evaluar si algunas de esas galerías podían representar un riesgo de colapso para las comunidades cercanas. Para acceder a uno de los túneles sellados, el equipo tuvo que retirar una antigua compuerta metálica oxidada que había permanecido cerrada durante más de 40 años. El interior del pasadizo estaba cubierto por una capa espesa de polvo mineral y fragmentos de roca desprendidos del techo. Las paredes mostraban marcas de perforación típicas de la minería industrial del siglo pasado, y las herramientas abandonadas que encontraron al avanzar sugerían que los trabajadores habían dejado el lugar de forma relativamente rápida cuando la galería fue clausurada. Después de recorrer aproximadamente 30 metros dentro del túnel, uno de los geólogos notó algo que no parecía encajar con el resto del entorno. Entre los escombros del suelo había un objeto metálico parcialmente cubierto por sedimentos. A primera vista parecía una pieza de maquinaria minera, pero su forma no coincidía con ningún componente común de los equipos utilizados en la zona. El objeto tenía aproximadamente 40 centímetros de largo y estaba compuesto por varias secciones cilíndricas ensambladas con un tipo de unión que no mostraba signos evidentes de soldadura. El equipo decidió retirar cuidadosamente el objeto para examinarlo con mayor detalle. A diferencia de las herramientas mineras que normalmente se encuentran en minas abandonadas, el metal no presentaba corrosión significativa,
A pesar de haber permanecido en un ambiente húmedo durante décadas, la superficie estaba cubierta por una capa delgada de polvo mineral, pero el material parecía mantenerse intacto. Cuando intentaron identificar su composición mediante pruebas básicas en el laboratorio portátil que llevaban consigo, descubrieron que la aleación no coincidía exactamente con los tipos de acero utilizados en la minería de mediados del siglo XX. La estructura del objeto también resultó inusual. En uno de sus extremos había una sección que parecía diseñada para girar, aunque el mecanismo estaba completamente bloqueado por sedimentos acumulados. En el centro del cilindro había una serie de pequeñas aberturas alineadas con precisión, como si el dispositivo hubiera sido diseñado para permitir el paso controlado de algún tipo de fluido o gas. Sin embargo, ninguno de los ingenieros consultados posteriormente pudo identificar el dispositivo como parte de maquinaria minera conocida. Otro detalle llamó la atención del equipo. El objeto no parecía haber estado enterrado durante mucho tiempo antes de que la galería fuera sellada. La capa de sedimentos que lo cubría era relativamente delgada en comparación con otros objetos encontrados en el mismo túnel. Esto sugería que podría haber sido colocado allí poco antes del cierre de la mina, aunque ningún registro de la empresa minera mencionaba equipos experimentales o dispositivos especiales utilizados en esa sección de la galería. Los investigadores comenzaron a revisar archivos históricos relacionados con la explotación minera de Cerro de Pasco. La mina había sido operada por varias compañías diferentes a lo largo del siglo XX, y los registros técnicos de algunas décadas estaban incompletos. Aún así, los documentos disponibles describían con bastante detalle los tipos de maquinaria utilizados en cada etapa de operación. Ninguno de esos registros incluía un dispositivo que coincidiera con la forma o el diseño del objeto encontrado. El hallazgo fue enviado posteriormente a un laboratorio metalúrgico en Lima para realizar análisis más avanzados. Los especialistas confirmaron que la aleación contenía una combinación de metales que sí existían en la industria del siglo XX, pero la proporción exacta no coincidía con estándares industriales comunes utilizados en la minería peruana de esa época. Tampoco encontraron marcas de fabricante, números de serie ni inscripciones que pudieran indicar su origen. Mientras continuaban las investigaciones, surgió otra pregunta. Si el objeto no formaba parte de maquinaria minera, ¿por qué estaba en un túnel que había sido utilizado exclusivamente para la extracción de mineral? Los trabajadores que habían operado en la mina durante los años anteriores al cierre fueron entrevistados por investigadores locales. Algunos recordaban el túnel donde se encontró el objeto, pero ninguno mencionó haber visto algo similar durante sus años de trabajo. Los registros de seguridad de la empresa tampoco indicaban incidentes o experimentos técnicos en esa galería antes de que fuera sellada. Según los informes disponibles, el cierre del túnel se produjo simplemente porque la sección había dejado de ser rentable y presentaba problemas de ventilación. El objeto permanece actualmente almacenado en una instalación de investigación metalúrgica mientras especialistas de distintas disciplinas intentan determinar su posible función. Hasta ahora no se ha logrado identificar con certeza para qué fue diseñado ni quién pudo haberlo llevado a un túnel minero que permaneció cerrado durante más de 4 décadas, donde fue encontrado por casualidad entre los restos olvidados de una operación minera abandonada. 4. El archivo sellado encontrado en una biblioteca de Madrid.
En el año 2018, durante un proceso de reorganización interna en una antigua biblioteca histórica de Madrid, un grupo de archivistas descubrió una sección del depósito que había permanecido cerrada durante décadas. La biblioteca, fundada en el siglo XIX, albergaba miles de documentos históricos, muchos de ellos relacionados con la administración del Estado español y con correspondencia oficial de distintos periodos políticos. El proyecto de reorganización tenía como objetivo digitalizar parte del archivo para facilitar su acceso a investigadores. Fue durante ese proceso cuando uno de los trabajadores notó que un pequeño armario metálico empotrado en una pared del archivo no figuraba en los inventarios actuales del edificio. El armario estaba oculto detrás de una estantería que aparentemente no había sido movida en muchos años. Cuando los empleados retiraron cuidadosamente los estantes para acceder a la pared, encontraron una puerta metálica pequeña con un sistema de cierre antiguo. No tenía etiqueta ni número de referencia archivística, algo inusual en una institución donde cada sección del archivo estaba catalogada con precisión. El mecanismo de cierre estaba oxidado, pero todavía era funcional. Después de consultar con la dirección de la biblioteca, los archivistas decidieron abrir el compartimento para determinar su contenido. Dentro del armario encontraron varias carpetas de papel grueso atadas con cintas de tela. El estado de conservación era relativamente bueno, probablemente porque el espacio había permanecido sellado y protegido de la luz durante muchos años. Cada carpeta contenía documentos mecanografiados junto a algunos papeles escritos a mano. Lo primero que llamó la atención de los archivistas fue que ninguno de los documentos tenía sellos oficiales de clasificación habituales, como confidencial o reservado, que solían utilizarse en documentos administrativos del siglo XX. Los documentos parecían corresponder a informes internos elaborados entre finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960. Muchos de ellos describían reuniones entre funcionarios cuyos nombres aparecían parcialmente ocultos mediante iniciales o abreviaturas. En varios casos, los textos hacían referencia a proyectos o decisiones administrativas que no coincidían con registros conocidos en los archivos públicos. Algunos informes mencionaban transferencias de materiales y documentos entre distintas instituciones del Estado, pero no especificaban claramente el propósito de esas operaciones. Uno de los archivistas observó que varios documentos incluían listas de cajas numeradas junto a descripciones muy breves de su contenido. Sin embargo, al comparar esos números con el inventario general de la biblioteca, descubrieron que no correspondían a ninguna colección archivística registrada. Esto significaba que las cajas mencionadas en los documentos podrían haber sido almacenadas en algún lugar que nunca fue incorporado oficialmente al sistema de catalogación de la institución. Entre los papeles también apareció un conjunto de cartas mecanografiadas dirigidas a una oficina gubernamental cuyo nombre no estaba completo. La dirección incluía únicamente un número de edificio en una calle del centro de Madrid, pero al revisar registros históricos del barrio, los investigadores no encontraron ninguna oficina pública registrada en ese lugar durante los años mencionados en la correspondencia. Las cartas discutían la transferencia de ciertos materiales históricos sensibles, sin especificar exactamente de qué tipo de documentos se trataba. Otro detalle extraño apareció en una de las carpetas finales. Dentro había varios mapas impresos que mostraban distintas zonas de España marcadas con pequeños círculos rojos.
Los mapas parecían haber sido utilizados para señalar ubicaciones específicas, aunque ninguna explicación acompañaba las marcas. Algunos de los círculos estaban dibujados sobre ciudades importantes, mientras que otros aparecían en regiones rurales donde aparentemente no existían instalaciones gubernamentales relevantes durante ese periodo. Los archivistas informaron del hallazgo a historiadores especializados en archivos administrativos del siglo XX. Los expertos comenzaron a revisar los nombres, iniciales y referencias que aparecían en los documentos. En algunos casos lograron identificar a ciertos funcionarios mencionados en los informes, pero la información contenida en los papeles no coincidía completamente con las funciones que esas personas desempeñaban oficialmente en la administración pública. A medida que el análisis avanzaba, surgió otra pregunta importante. Si los documentos formaban parte de actividades administrativas reales, ¿por qué habían sido almacenados en un compartimento oculto dentro de una biblioteca pública en lugar de en archivos gubernamentales oficiales? Tampoco existía ningún registro de que ese espacio hubiera sido utilizado como área de almacenamiento para documentos sensibles. La estructura del armario empotrado también fue examinada por técnicos del edificio. Descubrieron que el compartimento metálico parecía haber sido instalado durante una remodelación realizada en la biblioteca a mediados del siglo XX. Sin embargo, los planos de esa remodelación no incluían ninguna referencia a la construcción de un espacio oculto dentro del archivo principal. Los documentos fueron trasladados posteriormente a una sección de conservación para evitar su deterioro mientras se realizaban estudios más detallados. Historiadores y archivistas continúan examinando el contenido con la esperanza de identificar el propósito de los informes y determinar si las cajas mencionadas en los papeles aún podrían existir en algún lugar. Hasta el momento, el origen exacto del archivo oculto y la razón por la que fue guardado en un compartimento no catalogado dentro de la biblioteca siguen sin explicación clara. 5. La caja metálica encontrada en el desierto de Atacama. En el año 2020, un grupo de investigadores chilenos que participaba en un proyecto geológico en el desierto de Atacama realizó un hallazgo inesperado mientras analizaba formaciones rocosas en una zona remota al norte de la ciudad de Antofagasta. El equipo estaba estudiando sedimentos antiguos para reconstruir cambios climáticos en la región, cuando uno de los técnicos observó algo que sobresalía parcialmente de la arena entre varias rocas erosionadas. A primera vista parecía un fragmento de metal oxidado, algo que no era completamente inusual en una región donde antiguas rutas mineras habían dejado restos de maquinaria abandonada. Sin embargo, al acercarse notaron que el objeto tenía una forma demasiado regular para tratarse de simple chatarra. Al retirar cuidadosamente la arena acumulada alrededor del objeto, los investigadores descubrieron una caja metálica rectangular parcialmente enterrada. Medía aproximadamente 50 centímetros de largo y unos 30 de ancho. El metal parecía sorprendentemente intacto a pesar de la exposición prolongada al ambiente extremadamente seco del desierto. La superficie estaba cubierta por una capa fina de polvo y pequeños depósitos minerales, pero no presentaba las deformaciones o daños que normalmente se observan en objetos metálicos abandonados durante décadas en condiciones naturales. La caja tenía una tapa sellada mediante un mecanismo que parecía haber sido diseñado para cerrarse de forma hermética. No había cerradura visible ni marcas que indicaran que se trataba de un contenedor comercial.
Tampoco había etiquetas, números de serie ni símbolos que pudieran identificar su origen. Después de documentar cuidadosamente el hallazgo y tomar fotografías del lugar, el equipo decidió transportar la caja a su campamento temporal para examinarla con mayor detalle. Una vez en el campamento, los investigadores intentaron abrir la tapa utilizando herramientas básicas. El mecanismo resultó más resistente de lo esperado. Finalmente lograron levantar la tapa aplicando presión en una de las esquinas, lo que produjo un leve sonido metálico al romperse el sello que mantenía el contenedor cerrado. En el interior encontraron varios objetos cuidadosamente acomodados. El contenido incluía un pequeño cuaderno envuelto en tela, 3 cilindros metálicos delgados y una serie de placas rectangulares hechas de un material que parecía ser aluminio o una aleación similar. El cuaderno estaba protegido por varias capas de tela que lo habían preservado relativamente bien a pesar del paso del tiempo. Las páginas estaban escritas con tinta oscura y contenían anotaciones en español junto a varios números y símbolos que parecían formar parte de cálculos o mediciones. Los investigadores comenzaron a examinar el cuaderno con cuidado para evitar dañar las páginas frágiles. Algunas secciones parecían describir observaciones relacionadas con el entorno del desierto, incluyendo referencias a coordenadas geográficas y fechas escritas con una caligrafía relativamente clara. Sin embargo, otras páginas contenían diagramas y esquemas cuya función no era evidente. Los dibujos representaban formas geométricas acompañadas de cifras que no parecían corresponder a registros meteorológicos ni a mediciones geológicas convencionales. Los 3 cilindros metálicos encontrados dentro de la caja resultaron igualmente intrigantes. Cada uno tenía aproximadamente 15 centímetros de largo y estaba sellado en ambos extremos. Después de examinarlos cuidadosamente, los investigadores descubrieron que podían desenroscarse por una sección central. En el interior de los cilindros había pequeños rollos de papel muy delgados que contenían más anotaciones escritas a mano. A diferencia del cuaderno, estas notas estaban organizadas en columnas de números separados por líneas horizontales, como si se tratara de registros sistemáticos de algún tipo de observación repetida. Las placas metálicas también mostraban características inusuales. Cada una tenía grabadas varias líneas de texto extremadamente pequeñas que solo podían leerse claramente utilizando una lupa. Algunas de las inscripciones parecían repetir fragmentos de frases que también aparecían en el cuaderno, aunque en un formato más condensado. Los investigadores sospecharon que las placas podrían haber sido creadas como una forma más duradera de conservar cierta información importante. Lo que más desconcertó al equipo fue la ausencia de cualquier referencia clara al origen de la caja o a la identidad de la persona que la había colocado en el desierto. Ninguno de los documentos incluía nombres completos ni menciones directas a instituciones o proyectos conocidos. Las fechas anotadas en algunas páginas sugerían que el contenido podría haber sido escrito entre finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970. Pero esa estimación no pudo confirmarse con total certeza. Los investigadores consultaron posteriormente a historiadores locales y a especialistas en exploración científica de la región. El desierto de Atacama ha sido utilizado durante décadas como lugar de pruebas para distintos experimentos científicos, especialmente en astronomía y geología. Sin embargo,
Ninguno de los expertos consultados reconoció el formato de las anotaciones ni los símbolos que aparecían en los documentos encontrados dentro de la caja. También se revisaron registros de expediciones científicas realizadas en esa zona durante el periodo estimado. Varias universidades chilenas e instituciones internacionales habían realizado investigaciones en la región, pero ninguno de esos proyectos mencionaba el uso de contenedores similares ni la instalación de dispositivos o archivos en el terreno. El lugar exacto donde se encontró la caja tampoco ofrecía pistas evidentes. No había restos de estructuras cercanas ni señales de que el área hubiera sido utilizada como campamento científico permanente. El terreno alrededor del hallazgo consistía únicamente en formaciones rocosas dispersas y arena compacta típica del desierto. La caja y su contenido fueron trasladados posteriormente a un laboratorio en Santiago para su conservación y análisis detallado. Hasta ahora, los investigadores no han logrado determinar con certeza quién colocó el contenedor en ese lugar, ni cuál era el propósito de los registros y símbolos cuidadosamente preservados en su interior, ocultos durante décadas bajo la superficie silenciosa del desierto. 6. El cuarto sellado descubierto en un antiguo hospital de Buenos Aires. En el año 2017, durante trabajos de remodelación en un antiguo hospital ubicado en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, un grupo de obreros descubrió una estructura inesperada detrás de una pared que aparentemente formaba parte del diseño original del edificio. El hospital había sido construido a finales del siglo XIX y había funcionado durante más de 100 años antes de ser cerrado parcialmente cuando se inauguró un nuevo complejo médico en otra zona de la ciudad. Parte del edificio histórico iba a ser restaurado para convertirse en un centro cultural y museo dedicado a la historia de la medicina en Argentina. Fue durante la demolición de un muro deteriorado en uno de los antiguos pasillos del ala norte, cuando apareció un espacio que no figuraba en ningún plano conocido del hospital. Los trabajadores habían comenzado a retirar capas de yeso y ladrillo cuando uno de ellos notó que la pared tenía una profundidad mayor de lo esperado. Al retirar varios ladrillos, apareció una cavidad oscura detrás del muro. Los arquitectos responsables del proyecto detuvieron inmediatamente la demolición y llamaron a especialistas para inspeccionar la estructura antes de continuar con las obras. Cuando finalmente ampliaron la abertura lo suficiente para iluminar el interior, descubrieron que se trataba de una habitación completamente cerrada, sin puertas visibles ni acceso directo desde los pasillos del hospital. La habitación tenía aproximadamente 4 metros de largo por 3 de ancho. Las paredes estaban cubiertas por azulejos blancos, similares a los que se utilizaban en salas médicas del hospital durante las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, el suelo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo acumulado durante décadas. Lo más extraño era que la habitación parecía haber sido sellada deliberadamente desde el exterior, ya que el muro que la ocultaba había sido construido con ladrillos colocados posteriormente sobre la estructura original del edificio. Dentro del cuarto había varios objetos que parecían haber sido abandonados de forma ordenada. En una esquina se encontraba una mesa metálica similar a las utilizadas en laboratorios médicos antiguos. Sobre la mesa había varios frascos de vidrio vacíos, algunos instrumentos metálicos y un pequeño cuaderno con tapas oscuras. A un lado de la habitación también había un armario de metal parcialmente oxidado que permanecía cerrado.
Los investigadores comenzaron a examinar el contenido del cuarto con cuidado para evitar dañar cualquier objeto que pudiera tener valor histórico. Los frascos de vidrio no contenían etiquetas visibles, aunque algunos mostraban residuos secos en su interior. Los instrumentos metálicos parecían herramientas médicas antiguas, aunque varios especialistas señalaron que algunos de ellos no coincidían exactamente con los instrumentos quirúrgicos estándar utilizados en hospitales argentinos durante el periodo en que el edificio estaba en funcionamiento. El cuaderno encontrado sobre la mesa contenía varias páginas escritas a mano. Las primeras hojas parecían ser registros breves de observaciones médicas, con fechas y abreviaturas típicas de anotaciones clínicas. Sin embargo, a medida que avanzaban en el cuaderno, las notas comenzaban a volverse más difíciles de interpretar. Algunas páginas contenían listas de números y símbolos que no correspondían claramente a terminología médica. Otras incluían diagramas simples que parecían representar esquemas de dispositivos o instrumentos. El armario metálico fue abierto después de documentar cuidadosamente su estado original. En su interior encontraron varios frascos adicionales, algunos de los cuales todavía contenían líquidos oscuros parcialmente evaporados. También había una caja de madera con varios documentos doblados en su interior. Estos papeles parecían ser copias mecanografiadas de informes, aunque muchas de las páginas estaban incompletas o habían sido recortadas. Uno de los documentos mencionaba brevemente una sala experimental, aunque no especificaba claramente a qué parte del hospital se refería. Otros fragmentos incluían nombres de médicos que habían trabajado en el hospital durante las décadas de 1920 y 1930. Los historiadores comenzaron a revisar los registros del personal médico de esa época para intentar identificar si alguno de ellos había participado en proyectos de investigación que pudieran explicar la existencia de una habitación sellada. Sin embargo, los archivos históricos del hospital no contenían ninguna referencia a la construcción de un laboratorio adicional en esa zona del edificio. Los planos arquitectónicos más antiguos tampoco mostraban ninguna habitación en ese lugar específico. Esto sugería que el cuarto había sido añadido o modificado durante alguna remodelación posterior, que no quedó registrada oficialmente. Otro detalle llamó la atención de los investigadores. En una de las paredes de la habitación había una pequeña abertura rectangular cubierta por una rejilla metálica. El conducto parecía formar parte de un sistema de ventilación antiguo que conectaba con una sección del edificio ya demolida décadas atrás. Esto indicaba que el cuarto había sido diseñado para permanecer aislado del resto del hospital, aunque todavía no estaba claro con qué propósito. Durante los meses siguientes, historiadores de la medicina y especialistas en arquitectura hospitalaria analizaron cuidadosamente los objetos encontrados en la habitación. Algunos instrumentos fueron identificados como herramientas utilizadas en laboratorios clínicos de principios del siglo XX, pero otros no coincidían con equipos médicos comunes de ese periodo. La habitación fue finalmente cerrada nuevamente después de que todos los objetos fueran trasladados a un centro de conservación para su estudio. Aunque varias teorías intentaron explicar la existencia del cuarto sellado, los investigadores no lograron encontrar documentos oficiales que confirmaran cuándo fue construido ni por qué alguien decidió ocultarlo detrás de un muro dentro de uno de los hospitales más antiguos de la ciudad. 7. El pasadizo sellado descubierto. Bajo una estación de tren en Madrid.
En el año 2015, durante trabajos de mantenimiento estructural en una antigua estación ferroviaria del centro de Madrid, un equipo de ingenieros descubrió una estructura subterránea que no aparecía en los planos oficiales del edificio. La estación había sido inaugurada a principios del siglo XX y había sufrido numerosas remodelaciones a lo largo de las décadas para adaptarse al crecimiento del tráfico ferroviario en la ciudad. Como parte de un proyecto para reforzar los cimientos de uno de los andenes más antiguos, los trabajadores comenzaron a retirar capas de concreto deteriorado cerca de una pared lateral del nivel inferior de la estación. Fue entonces cuando una de las perforaciones reveló un espacio hueco detrás del muro. Al ampliar cuidadosamente la abertura, los técnicos descubrieron un pequeño corredor subterráneo construido con ladrillos antiguos. El pasadizo tenía aproximadamente 2 metros de altura y apenas 1 metro de ancho. Su interior estaba completamente cubierto por polvo acumulado y restos de material desprendido del techo. Lo más sorprendente fue que el túnel parecía haber sido sellado deliberadamente por ambos extremos, como si hubiera sido cerrado durante alguna remodelación anterior del edificio. Los responsables de la obra detuvieron inmediatamente los trabajos y notificaron a las autoridades ferroviarias, quienes enviaron a un grupo de especialistas en arquitectura histórica para examinar la estructura. Después de instalar iluminación provisional dentro del corredor, los investigadores comenzaron a recorrer el pasadizo con cuidado. Las paredes estaban reforzadas con arcos de ladrillo similares a los utilizados en construcciones subterráneas de principios del siglo XX. Sin embargo, el túnel no aparecía en ninguno de los planos técnicos conservados en los archivos de la estación. A unos 10 metros de la entrada improvisada que habían abierto los trabajadores, el pasadizo se ensanchaba ligeramente, formando una pequeña sala rectangular. Dentro de ese espacio, encontraron varios objetos que parecían haber sido abandonados allí durante mucho tiempo. Había una mesa de madera parcialmente deteriorada, una lámpara metálica antigua, y varias cajas de madera apiladas contra una de las paredes. Las cajas estaban cerradas con pequeños clavos oxidados. Cuando los investigadores las abrieron con cuidado, descubrieron que contenían documentos envejecidos por el paso del tiempo. Muchos de esos papeles estaban escritos a máquina, mientras que otros parecían ser notas escritas a mano con tinta oscura. Las fechas visibles en varios documentos indicaban que habían sido redactados entre finales de la década de 1930 y principios de la década de 1940. Los textos mencionaban movimientos de materiales ferroviarios y registros de transporte entre distintas estaciones del país. Sin embargo, algunos documentos incluían anotaciones que no coincidían con los procedimientos habituales del sistema ferroviario de la época. En varias páginas aparecían códigos alfanuméricos que no correspondían con los sistemas de clasificación utilizados por las compañías ferroviarias españolas durante ese periodo. Uno de los investigadores notó que algunas hojas incluían mapas muy simples dibujados a mano. Los mapas mostraban líneas que parecían representar rutas ferroviarias, pero varios de los trayectos señalados no coincidían exactamente con las líneas que existían oficialmente en ese momento. En algunos casos, las rutas marcadas terminaban abruptamente en puntos donde nunca se construyeron estaciones ni infraestructuras ferroviarias conocidas. Además de los documentos, los investigadores encontraron un pequeño cuaderno encuadernado con tapas de cuero oscuro. En su interior había una serie de anotaciones breves escritas con una caligrafía uniforme.
Las primeras páginas parecían ser registros de fechas y horarios, mientras que otras incluían listas de números acompañados por abreviaturas que no fueron identificadas inmediatamente. Otro objeto encontrado en la sala fue una linterna metálica antigua que todavía contenía una batería deteriorada en su interior. El diseño de la linterna coincidía con modelos utilizados por trabajadores ferroviarios durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, su estado de conservación era relativamente bueno, probablemente debido a que el pasadizo había permanecido completamente cerrado durante décadas. Los historiadores comenzaron a revisar archivos ferroviarios para intentar encontrar alguna referencia al túnel. La estación había sido ampliada varias veces desde su inauguración, especialmente durante los años posteriores a la Guerra Civil Española. Muchos de los planos originales del edificio habían sido modificados o reemplazados durante esas reformas. Aún así, ninguno de los documentos conservados mencionaba la existencia de un corredor subterráneo en esa zona específica del complejo ferroviario. También se investigó si el pasadizo podría haber sido utilizado durante el periodo de la guerra para transportar materiales o personas de forma discreta dentro de la estación. Sin embargo, los archivos históricos consultados no incluían ninguna referencia a instalaciones subterráneas adicionales en ese edificio durante esos años. Los documentos encontrados en las cajas fueron trasladados a un archivo especializado para su análisis. Algunos historiadores lograron identificar ciertos nombres que aparecían en los papeles como empleados ferroviarios activos durante la década de 1940. Sin embargo, las funciones registradas para esas personas en los archivos oficiales no coincidían completamente con las actividades descritas en los documentos encontrados en el túnel. Después de completar el estudio inicial, el acceso al pasadizo fue cerrado nuevamente para preservar la estructura hasta que futuras investigaciones puedan determinar por qué ese corredor fue construido bajo una de las estaciones más transitadas de Madrid y por qué permaneció oculto durante décadas sin aparecer en ningún registro oficial de la infraestructura ferroviaria de la ciudad. 8. El cofre sellado, encontrado bajo una escuela abandonada en México. En el año 2014, durante trabajos de demolición en una antigua escuela primaria abandonada en las afueras de Puebla, México, un grupo de obreros descubrió un objeto enterrado bajo el suelo de uno de los antiguos salones de clase. El edificio había sido construido a principios del siglo XX y había funcionado durante varias décadas antes de ser cerrado definitivamente cuando una nueva escuela fue inaugurada en otra parte de la ciudad. Con el paso del tiempo, la estructura quedó en desuso y comenzó a deteriorarse. Las autoridades municipales decidieron finalmente demoler el edificio para construir un pequeño parque público en el terreno. Durante la retirada del piso de concreto en uno de los salones más antiguos, una de las máquinas excavadoras golpeó algo sólido que no parecía formar parte de los cimientos originales. Los trabajadores detuvieron inmediatamente la maquinaria para inspeccionar el área. Al retirar cuidadosamente la capa de tierra compactada que se encontraba bajo el concreto, apareció un cofre metálico rectangular parcialmente cubierto por sedimentos. El objeto estaba enterrado a aproximadamente medio metro de profundidad y parecía haber sido colocado deliberadamente antes de que se vertiera el piso original del edificio. El cofre estaba fabricado con placas de metal grueso unidas por remaches. A diferencia de otros objetos metálicos encontrados durante excavaciones urbanas, el contenedor no mostraba señales significativas de corrosión.
La superficie estaba cubierta por tierra seca, pero el metal permanecía en buen estado de conservación. En la parte superior había un cierre metálico robusto, aunque no se observaban cerraduras ni mecanismos visibles para abrirlo fácilmente. Tampoco había inscripciones, números de serie o marcas que indicaran quién lo había fabricado. Las autoridades municipales decidieron suspender temporalmente la demolición en esa zona para permitir que arqueólogos locales examinaran el hallazgo. Después de documentar cuidadosamente la posición exacta del objeto y tomar fotografías del lugar, el equipo de especialistas trasladó el cofre a un área segura para intentar abrirlo sin dañar su contenido. El mecanismo de cierre resultó más complejo de lo esperado. Después de varios intentos utilizando herramientas manuales, los arqueólogos lograron abrir la tapa aplicando presión controlada en uno de los bordes. Cuando finalmente el cofre se abrió, los investigadores encontraron varios objetos cuidadosamente organizados en su interior. El contenido incluía un conjunto de documentos envueltos en tela, varias placas metálicas delgadas y un pequeño dispositivo mecánico que ninguno de los presentes pudo identificar inmediatamente. Los documentos estaban protegidos por una envoltura de tela gruesa que había evitado su deterioro a pesar de haber permanecido enterrados durante muchos años. Al desplegar los papeles, los investigadores descubrieron que algunos contenían textos escritos a mano con tinta oscura. Las páginas parecían formar parte de un registro o diario breve, aunque muchas secciones estaban incompletas o presentaban manchas que dificultaban la lectura. Algunas fechas visibles indicaban que los documentos habían sido escritos durante la década de 1920, aproximadamente en el periodo en que la escuela había sido construida. Además del cuaderno, también había varios papeles sueltos con diagramas y esquemas dibujados con líneas muy precisas. Algunos de esos dibujos representaban estructuras geométricas acompañadas por números y símbolos que no parecían corresponder a cálculos matemáticos comunes ni a planos arquitectónicos tradicionales. Los especialistas consultados posteriormente no lograron identificar el propósito exacto de esos diagramas. Las placas metálicas encontradas dentro del cofre también mostraban características inusuales. Cada una tenía inscripciones extremadamente pequeñas grabadas en la superficie. Algunas parecían repetir fragmentos de frases presentes en los documentos escritos a mano, mientras que otras contenían secuencias de números organizadas en columnas. Los investigadores sugirieron que las placas podrían haber sido creadas como una forma de preservar información importante utilizando un material más resistente que el papel. El pequeño dispositivo mecánico encontrado junto a los documentos generó aún más preguntas. Tenía forma cilíndrica y estaba compuesto por varias piezas móviles que podían girar alrededor de un eje central. Aunque el mecanismo estaba cubierto por polvo seco acumulado durante décadas, todavía podía moverse con cierta facilidad cuando los investigadores intentaron girar una de sus secciones. Algunos especialistas lo compararon con instrumentos científicos antiguos utilizados para cálculos o mediciones, pero su diseño no coincidía exactamente con dispositivos conocidos de ese periodo. A medida que avanzaba la investigación, historiadores locales comenzaron a revisar archivos relacionados con la construcción de la escuela. El edificio había sido inaugurado oficialmente en 1926 y los documentos municipales describían con bastante detalle el proceso de construcción. Sin embargo, ninguno de los registros mencionaba la colocación de objetos bajo los cimientos del salón donde se encontró el cofre.
También se intentó identificar a las personas que podrían haber tenido acceso al edificio durante su construcción. Los nombres de los arquitectos y contratistas responsables aparecían en los archivos municipales, pero ninguno de ellos estaba relacionado con proyectos científicos o investigaciones que pudieran explicar el contenido del cofre. El lugar exacto donde el objeto había sido enterrado tampoco parecía tener un significado especial dentro del diseño original del edificio. El salón de clase donde fue encontrado no había sido utilizado para ninguna función administrativa ni técnica. Durante décadas simplemente había servido como aula para estudiantes de primaria. El cofre y todos los objetos encontrados en su interior fueron trasladados posteriormente a un centro de conservación en Puebla para su estudio detallado. A pesar de los análisis realizados por historiadores, ingenieros y especialistas en documentos antiguos, nadie ha podido determinar con certeza quién colocó el contenedor bajo el suelo de la escuela, ni cuál era el propósito de la información cuidadosamente guardada en su interior durante casi un siglo. Gracias por llegar hasta el final. A veces los objetos olvidados bajo tierra, entre muros o en archivos sellados, recuerdan que la historia guarda silencios profundos y que algunos descubrimientos permanecen esperando, en silencio, a que alguien vuelva a encontrarlos.